este proyecto nos ha ilusionado muchísimo al Departamento de Comercio, porque realmente ya donde se desarrolla en este ámbito innovador, con la frescura del día a día de la gente comprando y además con la suma de muchísimas ideas que van a surgir durante todo el día, nos propicia pues un buen escenario para mejorar el comercio vasco. Debemos de generar espacios de encuentro donde germinen nuevas ideas, donde seamos capaces de conectar todas esas ideas y que del sumatorio de las ideas seamos conscientes de nuestro potencial, de nuestra contribución y de que así, todos unidos, vamos a conseguir ir transformando esta realidad social de las que somos partícipes y que tenemos que legar a nuestros hijos. Aproximar conceptos como innovación, como ciencia, tecnología a la ciudadanía es muy importante. No se trata de que el ciudadano sepa de tecnología, de teoremas, digamos, de innovación tecnológica, sino que considere dentro de sus prioridades que esto es importante. Es una idea innovadora, fresca, yo creo que ha tenido una acogida tremenda, no solamente en el País Vasco se está organizando, sino que el Ministerio de Agricultura de Madrid también se ha sumado a este acto y la verdad es que estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido y que realmente las personas somos las que aportando ideas y poniéndolas en práctica las que llevamos la innovación adelante. Desde luego, sin innovación no hay progreso. Innovar es una actitud.